de 14 años de tramitación, el presidente Piñera promulgó la nueva Ley de Control de Armas, reforma que sanciona con más fuerza la posesión, tráfico y utilización de armamento. Además, esta norma crea el delito de adulteración, alteración o destrucción del sistema de trazabilidad de las armas. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Silvio Cuneo, abogado y académico de la Universidad Central. Muchas gracias, Silvio, por acompañarnos en la mañana informativa. Y para partir, preguntarte la importancia que tiene que finalmente, después de tantos años, se haya promulgado esta normativa. Muy buenos días. Hola, Flavia, gusto saludarte. Mira, hay aspectos positivos y otros más criticables en esta norma. En primer lugar, yo valoro que se establezcan más requisitos para tener armas y tener municiones. Y en este sentido es bueno destacar que Chile ha tenido una política pública, a mi parecer, correcta, en el sentido que en Chile es muy difícil tener armas, y precisamente los países que tienen muchas armas, como Estados Unidos, los resultados son nefastos. En Estados Unidos vemos, por ejemplo, una matanza todas las semanas. Las armas, aunque estén inscritas y aunque haya muchos requisitos, siempre o muchas veces terminan en las manos de las personas que no están capacitadas o que precisamente las quieren para cometer delitos. Pero por otra parte hay aspectos criticables, y yo me voy a quedar con las palabras del ministro Delgado. Dice, es necesario dar señales. Y yo siento que esta es una constante de nuestra política pública en materia criminal, que lo que importa es dar señales, aun cuando eso no tenga ningún efecto en la realidad. Por ejemplo, esta nueva ley o esta modificación de la ley aumenta las penas, y las penas ya son súper altas, y en verdad no vamos a modificar las conductas aumentando las penas. Por otra parte, yo siempre como ciudadano miro con desconfianza que existan medidas intrusivas, por ejemplo, interceptaciones telefónicas, la presencia también de testigos protegidos. Eso me parece peligroso, y me parece peligroso porque nosotros ya conocemos que en Chile existen montajes. Hemos conocido situaciones de montaje, entonces yo no confío en darle tantas facultades ni a la Fiscalía, ni a Carabineros, ni a la PDI, porque todas esas facultades que le damos a estas instituciones van en contra de las personas normales como nosotros. Yo creo que lo que debiéramos hacer acá es pensar en políticas preventivas de verdad y trabajar en los factores que generan que las personas tengan armas y precisamente toda esta violencia que a todos nos molesta y que queremos disminuir. Silvio, para ir ahondando en eso que tú nos vas comentando, partamos por lo básico de esta normativa para tratar de explicar a la gente en qué cambia la normativa de lo que existía antes a lo que va a existir ahora con la promulgación de esta ley. ¿Cuál es el principal cambio, a tu parecer, que hace que se promulgue finalmente después de más de 10 años en el Congreso de la tramitación? ¿Dónde está quizás el mayor cambio en esta normativa de lo que se puede rescatar? Ya, mira, son varias normas las que se modifican y se incorporan, y de alguna forma esta modificación sigue la línea que ya existe en Chile en materia de armas. Principalmente yo diría que los cambios van en dos direcciones. Una dirección es poner más requisitos para tener armamento o municiones. Y en ese aspecto yo creo que la norma está bien, que se hace lo que tenemos que hacer si queremos disminuir la violencia, la utilización de armas, etc. Y esto es importante porque incluso las personas que compran las armas y tienen los cursos y la preparación y la seguridad y la quieren para su seguridad, muchas veces esas armas terminan en poder de personas que cometen delitos. Eso está bien. Pero por otra parte, donde yo creo que no está bien es cuando aumentamos el punitivismo, es decir, aumentamos las sanciones penales. Y esto se hace pensando que aumentando las sanciones penales nosotros disminuimos un comportamiento, y eso no es así. Y esto se está haciendo sin atender a estudios empíricos que nos demuestren que si yo aumento las penas, voy a disminuir determinados comportamientos. Parece obvio, parece de sentido común, pero eso no es así. Mira, un ejemplo súper claro lo tenemos nosotros respecto de la ley de drogas. La ley de drogas en Chile, siguiendo el modelo de Estados Unidos, es una ley súper dura, y cuando se promulgó esa ley, yo me acuerdo perfectamente de Frei con Lagos prometiendo que iba a ser un gran golpe al gran narcotráfico. Los efectos no fueron esos. El narcotráfico no sufrió nada con esta gran ley, y esto sí aumentó el encarcelamiento, y una cuestión súper importante, aumentó también el encarcelamiento femenino. Y eso es grave no solo porque mujeres privadas de libertad, sino porque no nos preocupamos qué pasa con los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. Es obvio decir, pero conviene repetirlo, que precisamente esas mujeres que fueron privadas de libertad no son las grandes narcotraficantes ni las líderes de la cadena de tráfico, sino que son el último eslabón de la cadena, y los efectos que generamos con ese encarcelamiento han sido nefastos. Entonces yo siento que cada vez que nosotros respondemos a un problema social grave, como el problema de la violencia, de las armas, si lo hacemos con derecho penal no estamos entendiendo el problema, porque el derecho penal nos sirve
En verdad no sirve para casi nada, pero nos sirve para resolver problemas. Hay que trabajar en los factores que inciden en las conductas que nosotros queremos evitar. Y el problema de esto es que es difícil y son solo políticas a mediano y largo plazo las que tienen alguna posibilidad de tener éxito. Y por eso yo vuelvo a lo que dijo el ministro Delgado, tenemos que dar una señal. No, las señales no sirven de nada, tenemos que hacer políticas públicas serias, tenemos que trabajar en los factores que inciden en la delincuencia y quizás si tenemos éxito podemos disminuir la delincuencia, pero no aumentando el punitivismo. Abogado, en ese sentido, eso le quería consultar. ¿Qué es lo que faltó en esta normativa? Porque recordémosle también a la gente que nos está viendo que esto se estuvo discutiendo 14 años en el Congreso y según lo que desprendo de sus declaraciones, usted no quedó conforme con cómo sale finalmente la normativa. ¿Qué falta para que no tengamos que hacer todo el esfuerzo, sino que funcione, como dice usted? ¿Qué le faltó a esta normativa de clave? Ya, es que, a ver, sí, es una buena pregunta la que tú haces, una pregunta compleja. A ver, es que curiosamente se presenta una discusión que es un poco absurda, porque la discusión no pasa por un mundo del garantismo penal que critique el aumento de las penas. Hay cierto acuerdo de la clase política en aumentar las penas, que precisamente es la parte que yo critico. Y la discusión se genera respecto de otra cuestión, es que precisamente los sectores más bien de derecha, como algunos militantes del Partido Republicano, plantean que no está bien ponerle más requisitos o más trabas a las personas para que tengan armas, sino porque precisamente esas son las personas que usan las armas para defenderse. Ahí se ha generado esta polémica y yo respecto al tema de los requisitos pienso que ahí la política pública está bien y que la norma está bien establecer más requisitos, aunque existe esta crítica por parte del Partido Republicano y de la derecha, porque precisamente la tenencia de armas en una casa, incluso en personas muy responsables, termina con efectos nefastos. Las armas las roban, en fin, o de repente las toman los hijos, y los efectos los podemos ver en la realidad de Estados Unidos. Ahora, no sé yo si le falta algo a esta norma. Yo creo que a esta norma le sobran cosas. Yo creo que donde nos faltan cosas es en trabajar en los factores y en políticas públicas que digan relación con estas situaciones de violencia que estamos viviendo. Ahora, ojo también que debemos mirar los datos, no debemos solo mirar las sensaciones. En los últimos años, los delitos han tenido unas fluctuaciones para abajo y para arriba no tan significativas. Por ejemplo, los homicidios, el primer semestre de 2021 fueron más bajos que el primer semestre de 2020. Sin embargo, la sensación es toda la contraria. La gente piensa que cada vez hay más delitos, que cada vez hay más violencia, y eso no necesariamente es así. Por ejemplo, también la gente piensa que la mayoría de los imputados de delitos son extranjeros. Y la verdad es que no es así. El porcentaje de extranjeros imputados por delitos representa el 3.8%. Entonces, ¿por qué te hago estas diferencias entre lo que es la realidad y lo que es una sensación? Porque la gente cree que las cosas son distintas de lo que son, y el problema es que las políticas públicas no se hacen basándonos en la realidad, sino que basándonos en sensaciones. Es decir, si la gente tiene más miedo al delito, eso no significa que existan más delitos. Sin embargo, nuestra clase política legisla entendiendo o respondiendo a esta sensación. Y por eso, por tercera vez lo vuelvo a señalar, cuando el ministro Delgado dice tenemos que dar señales, está reconociendo que más que preocuparse del problema real de la delincuencia, se está preocupando de una sensación. Él está dando señales a gente que está asustada para que se sienta tranquila. Pero la política pública no tiene que buscar dar tranquilidad. La política pública tiene que buscar dar soluciones. Y a lo mejor ese es el problema, pero yo no diría que le falta esta ley. Yo creo que nos falta en un contexto mucho más amplio, porque precisamente la prevención no la vamos a obtener por una ley penal. La prevención se puede obtener por otros caminos. Ahora, insisto, yo creo que esta ley tiene un aspecto súper positivo que dice relación con aumentar las exigencias y los requisitos para tener armas y municiones. Bien, abogado Silvio Cuneo, abogado académico de la Universidad Central, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada de la mañana informativa para poder ahondar también en esta ley de control de armas que se promulga el día de ayer. Muy buenos días. Muchas gracias, Flavia, que esté muy bien. Hasta luego.